Bien, buenas tardes. Son 2:45 de la tarde del día 26 de septiembre del 2024. Vamos a dar inicio a la presente audiencia de control de requerimiento acusatorio. Especialista de audiencia para que me informe sobre la presencia de los sujetos procesales. Adelante. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes para informar que todos los sujetos procesales están conectados a través de la plataforma Google Meet. Bien, ¿tenemos escrito, doctor? ¿Cuántos escritos? Sí, señor magistrado, tenemos 3 escritos ingresados a través del Sistema Integrado de Justicia. Bien, voy a dar cuenta del primer escrito. Un momento, por favor. Tenemos el primer escrito presentado por la Procuraduría, que es el escrito número 37132 del 2024. Sobre este escrito ya socializó con todos los sujetos procesales, especialista para que... Respecto a ese escrito, doctor, sí se ha socializado a todos los sujetos procesales. Por favor, me indican si alguien no ha recibido ese escrito, por favor. ¿Puede levantar la mano? Entiendo que todos, entonces. Señor magistrado, una pregunta. ¿Es el que subsana observaciones formales? Se refiere a ese escrito, ¿no? Sí, el escrito 37132 del 2024. Por favor. Está bien. 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 Procuraduría, muy buenas tardes. Para que me confirme, con este escrito subsana, ¿no? Lo observado, entiendo, ¿no? Bajo su punto de vista. Buenas tardes, señor juez. Señorita representante del Ministerio Público y con todos los presentes. Sí, señor juez, con ese escrito subsanamos las observaciones formales, amparadas por su despacho. Muchas gracias. Bien, vamos a dar cuenta de otro escrito. Es el escrito número 39682 del 2024, presentado por el doctor García Navarro, por Queiroz Galbao, ahora alia constructora. Doctor García Navarro, muy buenas tardes, para que me presente el escrito en 30 segundos nada más. Buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes a los presentes. ¿Quién habla? Yuri García, en representación de la empresa Queiroz Galbao, ahora alia constructora. Señor magistrado, es un documento por el cual se está ofreciendo un medio probatorio que se había dejado justamente de salvaguarda de los derechos que corresponde a mi representada para ofrecerlo en el presente proceso, en la presente etapa. Bien, por favor, ese tema lo vamos a ver en el control probatorio de ser el caso. ¿Le parece? Correcto, señor magistrado. Gracias. Por favor, este escrito ya se socializó. ¿Me confirma el especialista? Señor magistrado, sí, justo en estos momentos se ha socializado ese escrito a través del enlace Drive. Bien, por favor, doctores, para que pueda verificar la correcta recepción de este escrito. Sí, por favor que revisen con el cargo de ingreso, el 39682. Si alguien no le ha llegado, me va comunicando, ¿ya? Siguiente escrito. Es el escrito presentado por el doctor Silva La Rosa. Bien, doctor, buenas tardes. Es el escrito 38504, 2024. Doctor, entiendo que ha presentado un escrito, ¿no? Observando, ¿no? Doctor Concepción, ¿cómo está? Buenas tardes con todos. Efectivamente, he presentado un escrito, sobre todo en referencia a la subsanación de observaciones formales del escrito de la Procuraduría. Yo me entiendo que lo expondré cuando usted me lo permita. Esto es respecto a la subsanación, entiendo. Sí, doctor. Bien. ¿Se ha socializado ese escrito, doctor? Sí, señor magistrado, a través del enlace Drive, justo lo he precisado en el chat de WhatsApp. Bien. ¿Alguna observación ya para continuar con la audiencia? Para continuar, ¿ah? Para continuar con la audiencia. Entiendo que no. Bien. Vamos a continuar. Estábamos trabajando para un poco retomar el hilo de la audiencia. Consulto, doctor, especialista de audiencia, para que me informe dónde nos habíamos quedado, por favor. Sí, señor magistrado. En la última audiencia se dispuso que la Procuraduría Pública pueda subsanar las observaciones formales a su pretensión resarcitoria. Bien. Bien. Bien, entonces, entiendo que todos ya han recibido la subsanación de observaciones formales, el escrito presentado por la Procuraduría. Bien, el procurador Chero, para dar por presentado ya este escrito, por oralizado ya, para que usted no esté repitiendo, ¿está conforme? Para ir directamente a las observaciones.
Conforme, señor juez. Defensa técnica, ¿alguien se opone? Para darlo ya por presentado, por oralizado, porque ya se les ha corrido traslado. Por oralizado, no, señor magistrado. O sea, lo que pasa es que siempre se suele simplemente repetir lo que está ahí. A eso me refiero. ¿Lo ha Doctor, revisado? la Procuraduría seguramente, nosotros no repetimos, ya lo he revisado y si está por oralizado, perfecto. Ah, ya, no hay problema. Entonces, a eso vamos. Bien, ahora sí. Entonces, como ya se ha dado por presentado el escrito de subsanación de la Procuraduría, ¿no? Y la Procuraduría con este escrito entiendo que ha levantado todas las observaciones. ¿Es así, doctor Chero? Bajo su punto de vista. Sí, señor juez, han sido 3 observaciones, específicamente respecto del derecho fundamental que tiene el Estado a ser resarcido por el daño extrapatrimonial. La otra observación era por respecto de los supuestos daños punitivos que alega una de las partes que se habría presentado, y la otra observación está referida al criterio que se ha tenido para establecer el quantum indemnizatorio respecto a un porcentaje del monto de contrato. Esas 3 observaciones han sido subsanadas y han sido explicadas, como usted lo ha solicitado. Específicamente en la primera, como ya se había adelantado en la audiencia anterior respecto a los derechos fundamentales del Estado, su despacho, si bien es cierto, amparó la observación sin negar que el Estado tenga derechos fundamentales, simplemente exigía un mínimo de fundamentación. Bien, entonces ya da por presentado. Bien, consulto a las partes si alguien observa la subsanación. ¿Alguien observa? Voy a ir anotando. Doctor Silva, ¿quién más? Doctor García, Yuri, ¿quién más? Este es el momento. Entonces solamente hay observaciones de parte del doctor Silva y del doctor García. No hay más observaciones. Entiendo. Bien, tenemos entonces solamente observaciones del doctor Silva y del doctor García. Nadie más. Bien, vamos con el doctor Silva. Adelante. Doctor Silva, 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, doctor. A ver, doctor Concepción, entiendo que al haber usted dado por leída o por realizada la presentación de representar la Procuraduría el doctor Chero en esta audiencia, nosotros nos toca decir que no se ha subsanado nada. Y en efecto, no se ha subsanado nada porque la Procuraduría mantiene los mismos argumentos exactamente iguales, doctor Concepción, que planteó en la audiencia anterior. Es decir, que la Procuraduría, representante del Estado, sí tienen derecho a la identidad. Y ha mantenido esta posición o esta argumentación usando el mismo antecedente que usó al momento de su justificación o su defensa de su justificación en la observación que le hicimos en la audiencia anterior. Básicamente usando un voto singular en una acción de amparo que es la número 898-2008-PA/TC. ¿Correcto? Ellos señalan que efectivamente el Estado tiene derecho fundamental a la reputación. Yo quisiera, doctor, en primer término, referirme a que en estas audiencias lo que se plantea son observaciones a lo primero que se presenta. Y en este caso usted declaró fundada la observación. Yo no recuerdo en la audiencia anterior que usted le haya dicho fundamentémelo más. Usted le dijo, de acuerdo a lo que yo he leído y he escuchado, el Estado no tiene derecho a la identidad. Porque es así, no lo tiene. No tiene derecho a la identidad. Usted también le señaló y le dijo que el Estado no tenía el derecho al supuesto daño punitivo que se fundamenta en el esquema del derecho fundamental a la identidad, ¿no? Y tampoco le dijo usted que no encontraba ningún argumento donde se establezca el 40% que pretende cobrar de como reparación civil por el daño punitivo. Nosotros revisamos la resolución del voto singular que la Procuraduría usa para este esquema, y la Procuraduría usa el voto singular del magistrado Álvarez Miranda
en el expediente 898-2008-PA/TC y usa el argumento o el fundamento número 3, que señala lo siguiente, si me permite leerlo. Sin embargo, en el presente caso, quien interpone la demanda es una persona jurídica de derecho público, por lo que deben sumarse otros elementos al análisis del caso. Esta problemática también ha recibido una respuesta por parte de este tribunal en la sentencia en el expediente 0147-2007-PA/TC, fundamento 5 al 9, estableciendo que las personas jurídico-públicas son titulares de derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Punto. En consecuencia, pueden hacer uso de la tutela, refiriéndose a la tutela que estaban presentando, dispensada por el proceso de amparo siempre que se pretenda la defensa de tales derechos fundamentales. No ni siquiera derechos fundamentales procesales. En el mismo sentido, el considerando siguiente, señor magistrado, el número 4, dice, en conclusión, en el último párrafo, esta causal de improcedencia solo puede ser activada cuando las personas jurídico-públicas pretendan la tutela de derechos diferentes a los derechos fundamentales procesales. Entonces, señor magistrado, la Procuraduría está usando esta resolución del Tribunal Constitucional para sustentar que tiene derechos fundamentales personalísimos, que no los tiene, que eso ha sido zanjado ya con el argumento que le dimos en la audiencia anterior, ha sido zanjado con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, posterior al que ellos usan inclusive y que, claro, sin duda, tampoco les beneficia, que es en el expediente 0905-2001-A/TC, ¿correcto? Que señala que este derecho a la buena reputación solo es para las personas jurídicas de derecho privado, no de derecho público. ¿Correcto? Por eso concluye en el argumento número 7, señala que el Tribunal Constitucional considera que las personas jurídicas de derecho privado son titulares de derechos a la buena reputación, no el Estado. Exactamente igual a lo que señala el acuerdo plenario 04-2019/CIJ-116, ¿no es cierto? En referencia a que la reparación civil, correcto, es diferente pues a la sanción penal, porque dice que la responsabilidad civil solo busca únicamente reparar el daño causado a los perjudicados. Y ahí también, señor magistrado, como no se ha leído, pero entiendo que usted ha revisado la proposición de la Procuraduría, nosotros tenemos que expresar nuestro rechazo, nuestra oposición, y bastante severo, señor magistrado, a lo que señala la Procuraduría en su escrito, donde dice que esta defensa, y lo dice así, la defensa en particular, ha reconocido los daños patrimoniales al Estado. Señor magistrado, nosotros no los hemos reconocido porque esta es una etapa en la cual se hacen las observaciones formales. Yo no estoy discutiendo aún el daño patrimonial, que lo discuto abiertamente, dice, no es el daño patrimonial, no existe el daño patrimonial en este caso, pero no es el momento para discutirlo, entonces si no lo puedo discutir, no lo voy a reconocer, no lo he reconocido. Yo no pido que se le llame la atención ni nada del Estado, solo quiero que usted lo tenga en cuenta porque lo mencionan en el escrito. Bajo estas consideraciones, señor magistrado, la defensa sostiene que no se han levantado las observaciones que se declararon fundadas. Usted le dijo al procurador, quite el daño, la tercera pretensión, que es tercera pretensión principal, daño extrapatrimonial derivado del delito de colusión, en referencia al daño a la identidad institucional del Estado, porque el Estado no tiene identidad institucional. No existe la identidad institucional, y más aún valorarla, ¿no? Yo no sé, ¿cómo valoraríamos, por ejemplo, la identidad institucional del Estado en referencia al Congreso de la República? O en referencia al Ministerio del Interior con los paros y el tema de la seguridad. Concluyo, señor magistrado, solicito se declare no subsanada y se mantenga la observación y la resolución que usted dictó en la audiencia anterior, declarando fundada la observación formal en este supuesto y se retire la tercera pretensión de la reparación civil. Doctor García,
usted. Gracias, señor magistrado. Bien, nosotros haremos de manera puntual. En relación con el tercer punto que fue objeto de observación, esto es respecto a la justificación para el establecimiento del porcentaje establecido en el escrito de pretensión civil de la Procuraduría, mediante el cual se estableció el monto de daño extrapatrimonial. Sobre ello, respecto a su judicatura, en la sesión anterior, señaló específicamente y de modo claro a la Procuraduría, declarando fundada precisamente nuestra observación y señalando o ordenando que explique el procurador de manera específica y concreta en el caso solamente que dé razones por qué en el caso concreto fija estos porcentajes para el cálculo de los daños. Esto fue la resolución la cual usted emitió en la sesión anterior y que ordenó al procurador que cumpla con subsanar. Sin embargo, advertimos que en el presente escrito, que es un objeto de análisis ahora, objeto de revisión, advertimos que la Procuraduría nuevamente mantiene la idea o la posición ya establecida anteriormente en su escrito inicial. Esto es, señala que los criterios establecidos para determinar la cuantía de la reparación civil respecto a la tercera y cuarta pretensión son precisamente a fundamentos de equidad. Sin embargo, no nos dice nada de qué manera aterriza el monto establecido en su pretensión. Y para ello, si bien señala que respecto a los daños... Doctor, no le entiendo, doctor, quisiera entenderlo. Tres observaciones le hice, la Fiscalía... La tercera observación. La primera, ya. ¿Cuál es su cuestionamiento? No, es sobre la tercera observación que subsana la Procuraduría. Solamente la tercera, nada más. Así es, así es. La tercera. ¿Cuál es la tercera? Sobre la tercera, ordenó usted a la Procuraduría que establezca de qué manera, de manera concreta, hay determinado el monto. Así es, para el daño extrapatrimonial. Ya. La Procuraduría únicamente se remite a su escrito primigenio, no establece de qué manera ha llegado a aterrizar para establecer dicho monto y solamente fundamenta que respecto a este tipo de daños, citando el artículo 1332 del Código Civil, señala, si el resarcimiento no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Por lo tanto, no nos dice nada, ni nos explica, ni nos señala de qué manera ha llevado a establecer este monto porcentual. Por otro lado, sin perjuicio de que esta observación, advertimos que en la página número, no tiene paginado, pero en la página número 3 del escrito en comento, establece la Procuraduría que y cita la ley 3737 y su reglamento, específicamente el artículo 57. Anteriormente ya señala, o más adelante señala que se va a guiar a partir del artículo del Código Civil 1332. Sin embargo, por otro lado señala y cita el reglamento de la ley 3737, establece que sí existen criterios para establecer el daño extrapatrimonial y señala que va a tener como referencia el valor de daño patrimonial y el valor no debe exceder al monto total de este último. Y para ello establece unos criterios e incluso una tabla de variables y factores. Entonces, por un lado nos dice que corresponderá a su judicatura establecer cuál es el monto para la determinación de la cuantía del daño extrapatrimonial, ya que esto no puede ser determinado ni probado, no aterriza, pero por otro lado nos cita una ley en las cuales sí se señala, en este caso la ley 3737, criterios para poder establecer dicho monto. Entonces, en conclusión, no advertimos que se haya levantado observación alguna respecto al orden que usted en la sesión anterior había señalado. Eso es todo, señor magistrado. No se le escucha, doctor. El doctor Silva ha señalado que de las tres observaciones que se hizo a la pretensión resarcitoria, la Procuraduría no habría subsanado nada. Lo primero es que sostiene que ha citado derechos procesales que no aplican para el tema del derecho extrapatrimonial de la persona jurídica. Lo segundo es que está insistiendo con la función sancionatoria. Y lo tercero que ha señalado el doctor, el doctor Silva, es que igualmente no se puede calcular el 40% del valor del contrato porque es un derecho que no es resarcible. El derecho
al extrapatrimonial del Estado, ¿no? Bien, y el doctor García solamente está observando, está señalando que respecto a la tercera observación y al levantamiento tampoco se ha indicado las razones por las cuales ha calculado en 40%, ¿no? En el 40%. Bien. Doctor Chero, adelante. ¿Qué tiene que decir usted? A ver, gracias, señor juez. A ver, en principio, señor juez, quisiera reiterar, en atención a lo que ha señalado la defensa, usted en ningún momento ha ordenado a la Procuraduría que retire ninguna pretensión. Y eso lo puedo afirmar remitiéndome al registro de audiencia de la última sesión en que justamente se declararon fundadas estas observaciones y en la que señaló que, si bien es cierto, declaraba fundada la observación de la defensa del señor Marcos de Moura, sin negar que el Estado tenía o que no tenga esos derechos, pero que se requería fundamentación porque en el escrito a su criterio, señor juez, no estaba fundamentado ello. Ahora bien, esa fundamentación de los derechos que pueda tener el Estado no habían sido parte de una fundamentación en nuestro escrito porque no había sido cuestionado. Esto nació a raíz de la observación formal realizada por la defensa del señor Marcos de Moura, indicando que el Estado no tenía derechos fundamentales. Pues bien, lo que se echó en el escrito es establecer que la sentencia a la que hace alusión, en principio, la defensa, que nosotros hemos tomado en nuestra petición civil, si bien es cierto, señala que el derecho a la identidad, el derecho a la personalidad, esos derechos fundamentales que generan un daño extrapatrimonial por ser vulnerados, se refieren a las personas jurídicas de derecho privado. También es cierto, señor juez, que en ningún momento esa sentencia limita o restringe la aplicación de esos derechos al Estado como persona jurídica de derecho público. En tanto que tampoco podría hacerlo porque si ya la sentencia que ha traído a colación la defensa, la sentencia 898-2009, menciona que el Estado tiene facultades o potestades o atribuciones, los votos singulares no es que sean votos que estén en discordia respecto a la decisión que se ha señalado, van en la misma línea, pero hacen la precisión que ya ha habido un pronunciamiento respecto de que esos derechos fundamentales que tiene el Estado, como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso, posibilitan que el Estado acuda al órgano jurisdiccional a hacer valer esos derechos. Sería impensable, señor juez, que el Estado no pueda tener derechos fundamentales porque en una interpretación literal de lo que establece una sentencia puede indicar como solamente las personas jurídicas tienen derecho a un daño patrimonial, el Estado, contrario a un censo, no lo tiene. Entonces, la Procuraduría Pública, como se ha señalado en el escrito, no es que no tenga derechos fundamentales como a raíz de lo que se ha declarado en una sentencia o en una normativa expresa. Por supuesto que tiene derechos fundamentales y no se puede interpretar esa sentencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que la sola indicación que las personas jurídicas de derecho público tengan esos derechos, solo ellos puedan hacer uso de los mismos o solamente a esas personas jurídicas les puede aplicar. ¿Por qué? Porque la persona jurídica también está conformada por personas naturales a las cuales representas, tanto las personas jurídicas como las personas como de derecho privado como las personas jurídicas de derecho público. Habida cuenta, señor juez, también que como ejemplo se puso que el Estado sí tiene derecho a ser resarcido extrapatrimonialmente, que se indicó que existe una ley específica, la ley 3737 y su reglamento, que establece justamente la posibilidad de que el Estado también sea resarcido extrapatrimonialmente en temas de corrupción. Tan es así el derecho que tiene el Estado que la ley que ha sido mencionada establece específicamente para las personas jurídicas de derecho privado que están involucradas en actos de corrupción, parámetros para la cuantificación del daño extrapatrimonial que ha sufrido el Estado, estableciendo criterios para que esta cuantificación del daño extrapatrimonial sea establecido.
Una limitación que pone ahí, por ejemplo, es que este daño extrapatrimonial no podría superar el daño patrimonial. Pero eso es básicamente en los casos específicos de las personas jurídicas involucradas en las 3 categorías que establece esta ley 3737. Por eso, señor magistrado, nosotros consideramos que más allá de la alegación de la defensa respecto de que el Estado o que los derechos a los que hace la mención esa sentencia sean derechos procesales, son derechos fundamentales, señor juez, que tienen las personas jurídicas de derecho público como el Estado, a ser resarcido en cuanto se vulnera la imagen institucional. Es decir, ese concepto, esa imagen que tiene el Estado como ente frente a la ciudadanía y que ha sido fundamentado en nuestro escrito de pretensión definitiva. Por otro lado, señor juez, se hace mención también como observación que no se habría levantado lo referido a los daños punitivos y se ha indicado en nuestro escrito de subsanación que la Procuraduría en ningún momento, y lo reiteramos porque ya lo hemos señalado en la última sesión de audiencia, la Procuraduría no ha postulado daños punitivos, porque es una categoría de daño que no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ha establecido justamente y considera, con el mayor de los respetos, que la defensa está confundiendo entre un concepto de una categoría de daño con una función específica que tiene un concepto más amplio, que es la responsabilidad civil. Los daños establecidos en nuestra regulación son 2, son daño patrimonial y extrapatrimonial, con las vertientes que pueda tener cada uno. Dentro de las funciones... Doctor, pásate a la tercera observación. Me está ya precisando de que usted no está postulando la función sancionadora, ¿ya? O los daños punitivos, ¿correcto? Exacto. Básicamente, ya, para terminar ese extremo nada más, doctor, porque la defensa lo ha hecho mención en su alocución, solamente indicar que es una justificación y un fundamento para nuestra pretensión. Ya, respecto a la tercera observación, consideramos respetuosamente que la defensa yerra al señalar que nosotros estamos repitiendo o no hemos levantado la observación, en tanto que su despacho nos pidió una justificación para la determinación que hemos tenido en consideración para la cuantificación de esta pretensión que establece un 40% del valor del contrato para la cuantificación de nuestro daño extrapatrimonial. Y el primer fundamento, la primera razón, es una razón jurídica, está establecido en el artículo 1332 del Código Civil, que la defensa lo ha hecho mención. La norma hace alusión que cuando un daño no puede ser medido de manera exacta, se pueden acudir a los criterios de equidad. Criterios que no necesariamente el juez va a establecerlo en su pronunciamiento. Estos criterios de equidad son los que la parte, el dañado, puede usar para fundamentar su pretensión civil, su pretensión resarcitoria, específicamente el daño que le ha ocasionado. Dentro de esos criterios, como se ha indicado, se ha establecido en nuestra pretensión civil y ha sido fundamentado así como criterios la culpabilidad del agente, la función pública defraudada, el impacto mediático de la noticia referida a este delito o la envergadura del proyecto, que han sido desarrolladas en todas las pretensiones referidas al daño extrapatrimonial. Y estos criterios son justamente aquellos que motivan y se aterrizan en tanto que como base para establecer la cuantificación se toma el monto del contrato. Este monto del contrato está cuantificado o está establecido en los hechos en $214.644.539 americanos. Esa es nuestro monto, nuestra base objetiva. Y determinada esa base objetiva, en base a los criterios que han sido desarrollados por la Procuraduría, se ha establecido, bajo los criterios de equidad, que se debe establecer una cuantificación referida al 40% de ese valor del contrato. En ese sentido, señor juez, las razones que se... ¿Ha explicado él por qué está aplicando 40% o no? Por supuesto, señor juez. Si usted puede ver en nuestro escrito de subsanación, en el numeral... Estoy revisando. ¿Dónde ha justificado por qué el 40%? ¿Por qué no el 50, 30 o 10%? ¿Por qué usted escogió el 40%? Eso quiero saber. ¿Cuál es el fundamento? En nuestro escrito,
En el numeral 2.27, señor juez, y el numeral 2.28 y 2.29 se Ya, ¿dónde está el establece... fundamento? Adelante, ¿Perdón? ¿cuál es el fundamento, doctor, por favor? Se dice, a partir de ahí, o sea, establecido el valor, el monto base, un monto referencial, se considera que por equidad, que puede verse resarcido el daño causado y la Bien, responsabilidad. ya, muchas gracias. Bien, doctores, son 3 puntos ya para de una vez decidir. Respecto al primer tema sobre la justificación del daño extrapatrimonial al Estado, ¿no? Defensa técnica dice que no puede justificarlo con derechos procesales. La Procuraduría dice que en base a los derechos procesales puede justificar el daño extrapatrimonial. ¿Es correcto, doctor Chero? ¿Lo estoy leyendo bien? Esos derechos a los que hace alusión la sentencia son derechos fundamentales, señor juez, no solamente son derechos procesales. No, pero, o sea, en base a derechos procesales, ¿usted pretende justificar el daño a la reputación? Eso es Exacto, lo que usted señor me está juez. diciendo. En base a la fundamentación de que el Estado sí tiene derechos fundamentales. No estoy diciendo eso, doctor, sino que su planteamiento es que en base a derechos procesales usted pretende fundamentar el derecho a la imagen del Estado. ¿Es correcto? ¿Así lo ha planteado o lo estoy leyendo mal? Por eso le pregunto. A ver, para precisar, el Estado, no estamos indicando que en función de esos derechos procesales, por eso esto ha sido materia de una observación de la defensa. La defensa dice que el Estado no tiene derechos fundamentales. Hemos indicado porque hay una sentencia del tribunal que establece, según esa parte, ello. Nosotros hemos indicado que eso no es así porque efectivamente el propio Tribunal Constitucional establece que el Estado sí tiene derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso. No estoy hablando del derecho a la tutela, le estoy preguntando, ¿usted ha justificado el daño, la fundamentación sobre el daño a la reputación del Estado o no? Así es, señor juez. ¿Pero en base a qué? ¿Solamente en base a derechos procesales o en base a derechos, a cuestiones ajenas a los derechos procesales? Es, en general, lo entendemos nosotros que es un derecho fundamental, señor juez. No solamente es un derecho procesal, es un derecho fundamental a la que hace alusión esa sentencia. Le estoy preguntando, doctor, si usted ha fundamentado el tema de este derecho extrapatrimonial en base a conceptos ajenos a los derechos procesales. A ver, si le entendí bien, señor juez, cuando usted Le voy a poner en fácil. La defensa le está diciendo que usted pretende fundamentar el daño a la reputación del Estado en base a derechos procesales, y eso no se puede hacer. ¿Usted qué dice? Usted me va a dar respuesta respecto a eso, ¿ya? Para que lo apunte. ¿Está bien? En la segunda ronda. Lo segundo es el tema del... bueno, el daño punitivo ya ha sido suprimido, me dice. No, eso no va. Y el segundo punto controvertido respecto a la justificación del daño o a la justificación del porcentaje, del 40% en base a la equidad, ¿no? Bien, 3 minutos ya y van a ir cada uno a la segunda ronda, ¿ya? La idea no es repetir. 2 minutos, por favor. 2 minutos, por favor, se suspende la grabación. Especialista. Gracias. Bien, vamos a ir a la segunda ronda. Active la grabación, por favor, especialista. Bien, segunda ronda. Vamos con el doctor Silva. Gracias, señor magistrado. Adelante. Sí, gracias. Señor magistrado, quisiera empezar por el punto, leyéndole, perdóneme, señor magistrado, que justo se me ya. El punto 224 del escrito de subsanación de la Procuraduría. Señala así: al respecto se debe precisar que el actor civil es soberano en la determinación y cuantificación del monto de la indemnización. Así se lo ha dicho usted en ese escrito, es soberano. O sea, él decide. Pero seguidamente, en el punto 2.25 le dice que la base legal para justificar esa determinación, entiendo de la soberanía a la que se refiere en el párrafo anterior, es el artículo 332 del Código Civil.
Vamos al artículo 332 del Código Civil. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez. Entonces, ¿cuál es la supuesta soberanía que tiene el procurador? Porque claro, tendría que tener una soberanía en base a una norma que le permita, o a un reglamento que le permita, o a alguna circunstancia normativa que le permita establecer un monto. Porque como usted pregunta, ¿por qué no 60%? ¿O por qué no 5%? ¿No? No sé. Entonces, desde allí ya vamos con una contradicción evidente, por eso es que el señor procurador no le podía responder, de lo que se está planteando en este proceso, en esta parte. Y claro, se está planteando así porque no hay una base normativa, porque todo tiene una concatenación, señor magistrado. La Procuraduría habla del 40% de daño por una función que se han inventado, ¿no? La función sancionadora, que el procurador nos ha dicho en su presentación que nunca la ha planteado. Pues vamos, señor, al punto 2.22 del escrito. El 2.22 señala lo siguiente: finalmente, atendiendo a lo expuesto en nuestro escrito de pretensión civil, o sea, en el inicial, en el que usted declaró fundada mi observación, y la declaró fundada, y yo voy a acabar con eso porque yo no le estoy mintiendo ni estoy ya sorprendiéndolo. Así como en el presente escrito, o sea, en este escrito, referido a la función sancionadora de la reparación civil. Dice, referido a la función sancionadora de la reparación civil. Pero el señor procurador dice que nunca han alegado función sancionadora. Pues, señor magistrado, ya existe, lo hemos señalado, el acuerdo plenario número 04-2019/CIJ-116, que dice que la responsabilidad civil únicamente busca reparar el daño causado. No existe, pues, la reparación civil no es una sanción, no puede tener una función sancionadora. Y es por eso es que viene esta confusión, pues, porque ellos dicen que tienen derecho a la identidad, y como derecho a la identidad tienen que tener una función sancionadora para que todos los ciudadanos sepan que no pueden dañar la identidad del Estado. Y esa función sancionadora vale 40%. Nada existe al respecto de la función sancionadora, nada existe al respecto de cómo cuantificar esa supuesta función sancionadora de la reparación civil, y nada, señor magistrado, dice... Me quedó claro, doctor, que había un planteamiento contradictorio. Pasa el primero. El primero, y nada le dice que el Estado tiene derechos fundamentales, sino el Estado tiene competencias y atribuciones. Y la resolución que citan, completamente mal citada, por cierto, se refiere a una acción de amparo en referencia a una tutela de derechos planteada por el Estado, donde uno de los votos les dice, no, sí tienen derechos procesales. Por eso es que no le puede responder cuando le dice de los derechos procesales, ¿cómo saltas a los derechos fundamentales? Personales, la identidad. Y entonces, el peor argumento que he escuchado hoy día, señor magistrado, es que el Estado está conformado por personas, entonces las personas tienen derechos. Por favor, señor magistrado, el Estado no tiene derechos fundamentales. Entonces, si no hay derechos fundamentales, no hay función punitiva, como lo han planteado, sancionadora, ¿no? Entonces no pueden establecer, pues, un porcentaje. Entonces, por eso usted declaró fundada la resolución anterior, y con esto acabo, señor magistrado, usted declaró fundada mi observación después de escuchar los argumentos exactamente iguales que ha planteado hoy el procurador. Entonces, no encuentro ningún argumento nuevo, por eso le digo que usted ordenó que eso se saque. Porque si no, ¿qué argumento nuevo hay? Ninguno. Por eso considero que debe ser declarada fundada. Bien. Doctor García. Sí, nomás. Okay. La Procuraduría dice que lo ha justificado y ha dado el tema de la equidad, y ha dado el 2.25, 2.24, 2.25, 2.26. ¿Usted qué dice? Así es. No obstante, nuestra preocupación reside nuevamente en que no se ha especificado de manera concreta de qué manera se llega a fijar estos montos, este monto porcentual. Nuestra otra preocupación y la contradicción en la que podría caer la Procuraduría, y lo establece así en su escrito de subsanación, en el párrafo 2.9, porque por un lado nos dice que no se puede fijar el monto porcentual, y es esto en atención al artículo 1332 del Código Civil, que señala que el resarcimiento no podría ser probado, corresponderá a su judicatura. Sin embargo, en el 2.9 de su escrito de subsanación señala, en la referida nombra atendiendo
o introduciendo en este caso la ley 30737 y su reglamento, señala específicamente en el artículo 57 criterios para el cálculo del daño extrapatrimonial. Y para ello establece de manera clara, y lo cita, lo introduce, trae a colación la Procuraduría en su escrito de subsanación, señala expresamente, para el cálculo del daño extrapatrimonial, se tiene como referencia el valor del daño patrimonial y su valor no excede el monto total de este último. Y más adelante, desarrolla cuáles son estos criterios, inclusive trae a colación una tabla por el cual permitiría justamente establecer cuánto sería el monto, el quantum de esta pretensión resarcitoria. Entonces, advertimos con ello una contradicción mayor más allá de lo que se ha establecido, de la preocupación de que no se ha establecido, no se ha indicado cómo se llega a este porcentaje. Y algo breve, señor magistrado, en relación con el primer punto controvertido, es que... Doctor, usted también lo ha planteado el tercero, doctor. ¿Cómo va a saltar al primero? No, solamente algo breve, señor magistrado, si me permite. Cuando aquí el Tribunal Constitucional hace referencia a garantizar la tutela judicial, hace referencia siempre que, y lo establece en esta situación, en este orden, siempre que, una condición necesaria, siempre que se pretenda la defensa de totales derechos fundamentales procesales. No hace referencia en ningún momento que la tutela va a garantizar la defensa de derechos fundamentales materiales, sino únicamente de carácter procesal. Solamente eso, señor magistrado, gracias. Bien. Procurador, cierre su intervención, los 3 puntos. A ver, señor juez, empezando por lo primero que señaló la defensa del señor de Marco de Moura. Cuando la Procuraduría Pública menciona que es soberano en la determinación y establecimiento o cuantificación de su reparación civil. ¿Qué punto está planteando, doctor? ¿El primero, segundo, tercero, para seguirlo? Respecto a la primera observación, que hace alusión a la defensa. Claro, vamos a resumirlo, doctor. La defensa le está diciendo que el Estado no tiene, pues, derechos extrapatrimoniales. Es más, su justificación que usted ha invocado no puede aplicarse porque como de los derechos procesales se puede saltar, lo ha escuchado usted, a los derechos extrapatrimoniales. ¿Qué tiene que decir usted? La sentencia a la que hace alusión la defensa, señor juez, si bien es cierto, menciona que el Estado, en un amparo, dicho sea de paso, que el Estado no tendría derechos fundamentales y hace alusión a los derechos procesales, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, estos conceptos tienen su basamiento básicamente en derechos sustanciales, señor juez. Derechos sustanciales como lo establecido en el artículo 2 de la Constitución, derecho a la imagen, a la buena reputación. Y el Estado alega, cuando nosotros hemos presentado nuestra pretensión civil, que tenemos derecho a la imagen, a la buena reputación, al derecho a la institucionalidad del Estado. Entonces, no se puede entender que porque se limita o se pretenda establecer en ciertos derechos que establece una sentencia del Tribunal Constitucional, donde la norma no restringe ningún derecho, a que se pueda establecer que en base a ello el Estado no pueda tener acceso a tutela jurisdiccional efectiva para que se le resarza por un daño extrapatrimonial. ¿Qué tiene que ver los derechos procesales con el derecho a la imagen del Estado? Quiero entender eso. Es lo que le están cuestionando. Solamente en una órbita de justificación. Que la sentencia tiene contenido de conceptos sustanciales, señor juez, sobre el reconocimiento de esos derechos fundamentales. Bien. Puede hacer esa interpretación. Pasa el siguiente punto, doctor. Pasa el siguiente punto. Pasa el siguiente punto. Daños punitivos. Usted dice que se contradice. Primero dice que no está invocando daños punitivos y al final que sí. Eso es lo que le ha mencionado. A ver, lo que nosotros hemos indicado no hay ninguna contradicción, señor juez, porque nosotros hemos establecido que no hemos presentado daños punitivos y se lo he explicado, se ha desarrollado en nuestro escrito de subsanación. ¿A qué se refiere daño? El daño es una categoría específicamente patrimonial y es la patrimonial. Y lo que la Procuraduría ha establecido como concepto, como fundamento, es las funciones que cumple la responsabilidad civil, que es un concepto mucho más amplio. Y no es una ocurrencia de la Procuraduría Pública. Ya la doctrina ha establecido que dentro de la responsabilidad civil... Le estoy preguntando algo muy sencillo. ¿Cómo usted aplica al mismo tiempo que dice que no hay daños punitivos y a la vez está aplicando la función sancionadora que está vinculado a ello como una justificación? Quiero entender eso. Eso es lo que le está cuestionando.
Porque no es lo mismo, señor juez, son conceptos totalmente distintos. Daño, categoría daño, que la función que cumple la responsabilidad civil. Y no existe ningún impedimento legal. No es lo mismo pretender que el Código Civil o algún pleno casatorio restrinja conceptos. Es establecimiento de un concepto que la defensa está confundiendo. No es lo mismo categoría de daño que responsabilidad civil. Bien, doctor. ¿Y el tercer punto está justificado? Ha dicho usted en base a la equidad, básicamente algunos factores. Por supuesto, señor juez, el escrito se está justificando básicamente porque uno de los criterios que se ha tenido en consideración es el criterio de equidad para establecimiento del porcentaje que se aplica respecto del monto del contrato como base para la cuantificación de la responsabilidad civil. Bien, muchas gracias. Voy a resolver de inmediato. Ya 3 observaciones respecto a la subsanación. Ya voy a dar de una vez mi decisión. Voy a empezar por el tercero, respecto a la justificación del 40%, ¿no? Del monto. ¿Ya? Respecto a la justificación del 40% del monto. Sobre esto, este despacho va a levantar la observación, por cuanto la Procuraduría ha señalado una justificación estimatoria en base a la equidad. Ya ha dado algunos indicadores acerca de eso, ¿no? El tema de fondo, si es fundado o no es fundado, eso le corresponde a un pronunciamiento de fondo, ¿ya? Así es que la tercera observación levantada, porque ha dicho, no puedo cuantificarlo, voy a estimar. Respecto a la segunda observación, eso sí va a declarar fundada la observación. No hay un planteamiento claro de la Procuraduría. Por un lado menciona que no va a aplicar daños punitivos y al final cita la función sancionadora como una justificación en la última parte. Así es que fundada y que la Procuraduría me clarifique si la está planteando o no la está planteando, ¿ya? Y si le está planteando, ¿cuál es su justificación legal, doctrinal y todo lo demás? ¿Sí? Bien. Voy a dar un plazo para que lo subsane luego. Primera observación, igualmente, fundada la observación. ¿Por qué razón? Tampoco hay un planteamiento claro respecto a la justificación, ¿no? ¿Cómo es que a partir de derechos procesales trata de justificar derechos fundamentales de la persona jurídica? Ojo, voy a ser enfático. En ningún momento yo he dicho que el Estado no tenga o tenga derechos fundamentales. Eso es un planteamiento de la Procuraduría. Lo único que yo estoy controlando es que justifique por qué tendría derechos fundamentales. Pero el planteamiento de la Procuraduría es confuso. Por un lado empieza con los derechos a la imagen, a la reputación y termina con los derechos procesales. Así que le voy a pedir a la Procuraduría que justifique o exponga las razones de su planteamiento, ¿no? En base a lo que se está pidiendo. Derechos fundamentales, derechos extrapatrimoniales. Bien, ¿qué plazo le doy al procurador para que usted subsane? A consideración de la Procuraduría y también del doctor Silva y del doctor García. A su conocimiento. Doctor Chero. Señor juez, si me permite, respecto de la segunda observación que usted ha declarado fundada, permítame presentar recurso de reposición. Ya, va a reponer. Respecto a la primera. Vamos a subsanar entre el plazo que nos otorgue, si le solicitamos, si puede, 5 días hábiles para hacer esa subsanación. Bien, por eso mismo usted me va a indicar, ¿ya? Y a ver, su recurso de reposición, 2 minutos nomás, doctor, para entenderlo en fácil. Adelante. Lo escucho. Como se ha indicado, señor juez, la función sancionadora es un concepto conocido por la doctrina civil, en el sentido de que la Procuraduría Pública, mejor dicho, en el sentido de que en el derecho civil no hay una regulación expresa que prohíba o que indique que la responsabilidad civil no puede presentarse como una función de sanción, no puede tener una función de sanción. Ya en nuestro escrito, parece que no se ha tenido en consideración que existe doctrina que establece en principio que las atenuaciones económicas, como le dice, por ejemplo, el doctor Eleiser León, tienen como función la de reforzamiento de la función, no solamente preventiva y sancionadora, sino de la función social que cumple la responsabilidad civil. Y
y ello, señor juez, en el entendido que forma parte de la responsabilidad civil. Dijéramos, no es algo que la Procuraduría está incorporando como un concepto nuevo a la responsabilidad civil. No es correcto afirmar que no existe o no tiene función sancionadora la responsabilidad civil cuando la propia doctrina que ha sido indicada, por ejemplo, en el numeral 2.20 de nuestro escrito, donde el doctor Leiser León indica como una finalidad de las atenuaciones económicas, que lo llama así a las sentencias que imponen una responsabilidad civil, respondan justamente a una necesidad social, preventiva y sancionadora que tiene que tener la reparación, la responsabilidad civil. Y repito, nosotros en ningún momento hemos establecido daños punitivos, que como se ha indicado, el daño punitivo es una categoría de daño que busca en principio sancionar como daño, establecer una sanción como daño, una sentencia penal, no. Lo que estamos estableciendo es un daño patrimonial y extrapatrimonial, que por definición, como concepto, dentro de uno de los elementos sustanciales de la responsabilidad civil, se adecúa a esta, y esta responsabilidad civil per se tiene una función sancionadora. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido no solamente doctrina nacional, sino internacional, señor juez, que determina que no se podría tener una función preventiva, una función desincentivadora de la responsabilidad civil si no se aplican reparaciones civiles que estén equiparables al daño que se ha ocasionado. Y ello no solamente se lograría con una función resarcitoria. Concluya, doctor. Concluya, doctor. Para terminar, señor juez, esta función de reparación no puede aplicarse en un daño extrapatrimonial, porque no se puede poner al sujeto en la misma posición que estaba al momento de generarse el daño, porque se trata de un daño extrapatrimonial. Y se puso, la última vez, señor juez, un ejemplo, ¿no? Ante el fallecimiento, la muerte de una persona, ¿cómo se pone a esa persona en la misma situación? ¿Cómo se resarce en el concepto mismo de resarcimiento si es que no se impone una atenuación reparatoria que cumpla las otras dos funciones? Eso es todo, señor juez. Bien, voy a ratificar. Ha infundado recurso de reposición. Nuevamente, el planteamiento de la Fiscalía y de la Procuraduría no es uniforme, no es coherente, porque al mismo tiempo está indicando, por un lado, el tema de los daños punitivos que no va, y más adelante cita la función sancionadora. Es claro de que la función sancionadora está vinculada a los daños punitivos. Así que yo no estoy yendo al tema de que si va o no va, simplemente que justifique si va o no va la función sancionadora o daños punitivos. Si va, ¿por qué razones? Base legal. Y si no va, también. ¿Ya? Voy a mantener mi decisión, doctor. Voy a darle un plazo para que lo subsane, ¿ya? Y para que lo clarifique. ¿Ya? Doctor Chero, a su conocimiento. A conocimiento, señor juez. Bien, doctor Silva, dígame usted, doctor. Señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, yo quiero plantear reposición en un extremo de su decisión en referencia a los puntos 1 y 2 y una reposición en la totalidad de su decisión en referencia al punto 3. Si me permite fundamentarlo, por favor. ¿Ha sido favorable para usted el punto 1 y 2, doctor? No, señor magistrado, porque usted le está dando opción a la Procuraduría a que vuelva a fundamentar. La opción para que lo justifique, doctor, porque yo no puedo entrar al tema de fondo y dejo en claro eso. En todo caso, lo plantea, doctor. ¿Ya? A ver, lo escucho. No, señor magistrado, voy a plantearlo en todo caso, como usted me señala. Lo que yo considero, señor magistrado, es que esta es la segunda vez que usted le pide a la Procuraduría que fundamente. La segunda vez, de acuerdo a lo que la Procuraduría dice. Para mí, la primera vez ya usted le estaba ordenando que retire esta pretensión, pero usted está diciendo que la vuelva a fundamentar. Es la segunda vez, yo reparo en su planteo de reposición en su decisión, solicitándole que por favor plantee el apercibimiento de que si no lo hace, la retire, porque señor magistrado, de lo contrario, y si vuelve a fundamentar con los mismos argumentos, porque no hay más, en referencia a ello, no acabaríamos nunca, y de eso se trata, pues, señor magistrado, de un control real y efectivo, es un derecho que tenemos las partes. Estamos yendo a podríamos ir a un esquema de acusación con una cosa completamente mal fundamentada por tercera vez, ¿no? Yo solicito eso porque se trata de que usted decida. No se trata de que usted le dé opción a que fundamente. O sea, se ha planteado esto así, se ha planteado mal. No hay argumento.
Entonces, ¿por qué no se puede decidir? Ustedes están dando opción a fundamentar. Esto, desde la experiencia que están surgiendo en estos procesos, señor magistrado, no va con el debido proceso desde nuestro punto de vista. Ese es mi planteamiento de reposición al punto 1 y 2. Si me permite fundamentar el punto 3, salvo que usted quiera resolver. Adelante, doctor. Muchas gracias. En referencia, señor magistrado, al 40%, no se pueden desatender o desligar las tres observaciones de un solo punto, porque son una consecuencia de la otra. Si se sostiene que el Estado tiene derechos fundamentales, la Procuraduría sostiene que el Estado tiene derechos fundamentales, y como tiene derechos fundamentales, entonces se está aplicando una función punitiva o sancionadora y plantea un porcentaje. Si usted señala que el porcentaje está bien porque es el derecho de la Procuraduría, entonces ese porcentaje, ¿en base a qué es? ¿De qué? ¿De la función punitiva del Estado? ¿De los derechos fundamentales que tiene? O sea, yo creo que si se observa todo y en los términos que usted lo ha planteado, que hemos observado hace unos momentos, se le dice a la Procuraduría, vuélvalo a sustentar, tendría que ser absolutamente todo. No podría ser una sola parte. Eso es mi planteamiento, señor magistrado, con todo respeto, no sabía usted molestar. Está bien, muchas gracias. Doctor García. Sí, señor magistrado, en atención al tercer punto, bien, nosotros interponemos recurso de reposición en atención al artículo 415 del Código Procesal. Básicamente, señor magistrado, y puntualmente, nosotros ya tenemos una orden en la cual usted en la sesión anterior había solicitado, había ordenado a la Procuraduría que cumpla. Esto es, que aterrice y esclarezca de manera específica de qué manera los conceptos establecidos, esto es, conceptos de equidad, conceptos de culpabilidad de agente, así como las funciones de la reparación, aterrizan para establecer este monto porcentual, ya sea el 40. Tanto es así que usted en su momento le consultó a la Procuraduría de qué manera llegó a establecer un 40 y no por qué un 50, 30%. Entonces, solicitamos de manera muy respetuosa a su despacho, señor magistrado, que pues evalúe las consideraciones que ya, pese a que existe una orden por parte de su judicatura, la Procuraduría no ha cumplido con establecer ese monto porcentual y de qué manera estos criterios que utilizó para establecer el monto porcentual se ha desarrollado, se ha aterrizado. Entonces, esto más aún por la preocupación, como señalamos en su momento, que la propia Procuraduría trae a colación la ley 3737 y su reglamento estableciendo que sí existirían criterios para poder determinarla. Solamente eso, señor magistrado. Gracias. Doctor Chero. Sí, doctor, solamente para atendiendo a lo que señaló el doctor Silva. En ningún momento que yo recuerde de las audiencias pasadas, usted nos ha ordenado que retiremos una pretensión, o que pongamos o quitemos algo. La determinación de ello, justamente por eso nosotros hemos puesto que la soberanía del demandante en presentar su monto reparatorio va justamente en la legitimidad que tiene de determinar cuánto es el monto o cuál es el daño que ha considerado sufrir, en qué naturaleza es ese daño y el monto reparatorio que considera. O sea, ninguno de los sujetos procesales, y con todo respeto, el juez puede indicar cuál es el monto que debería ir en la reparación civil o en qué consideraciones o en qué sentido deberían ir. En ese sentido, señor juez, consideramos que, digamos, no resulta pertinente la indicación que acaba de hacer la defensa. Por otro lado, señor juez, lo que señala la otra defensa respecto de la alusión a la ley 3737, nosotros hemos puesto como ejemplo, no para efecto de la subsanación, que dicho sea de paso, es una observación que lo ha hecho la defensa de Queiroz Galbao y no la defensa del señor Marcos de Moura. No entiendo por qué hacía alusión a la tercera observación si no es justamente una de las propuestas por esa parte. Nosotros pusimos como ejemplo que el Estado sí está legitimado para demandar daños extrapatrimoniales porque justamente el Estado, en su posibilidad de hacer ello, ha establecido en la ley 3737 que puede ser indemnizado por daño extrapatrimonial en las formas que ha establecido el reglamento de dicha ley 3737. Los parámetros que dicha ley señala son estrictamente bajo las competencias que para ello se sujetan las personas jurídicas, pero la propia ley 3737 establece que en lo concerniente a lo demás, se rige por lo que establece el Código Civil. Y justamente
Dentro de esas reglas, el 1332 del Código Civil establece los criterios de equidad para establecer cuál es el quantum que podría determinar el demandante en el establecimiento de su reparación civil por daño extrapatrimonial. Creo que se congeló la imagen del doctor. Sí, por favor, mantenerse conectados a través de la plataforma Google Meet mientras se soluciona el problema, ¿sí? Bien. Correcto. Especialista de audiencia para que me informe si están todas las partes, si se me escucha porque se había perdido la conexión. Sí, señor magistrado, se hizo la observación. Están todos los sujetos procesales, señor magistrado. Señor magistrado, ¿me llega a escuchar? Sí, por favor, para que active la grabación, por favor. Bien, sí, señor magistrado. Bien, doctores, consulto, por favor. ¿Me escucha el procurador Chero? Sí, doctor. Doctor, hay una preocupación de parte de la defensa técnica que dicen qué hacer frente a los reiterados incumplimientos de levantar las observaciones. Porque el doctor Silva ha planteado incluso de que se aperciba para excluirlo. Pero al margen de ello, doctor, ¿qué hacer frente a los incumplimientos de levantamiento de observaciones? Como le dije, yo no voy al tema de ir a la fundabilidad o no, sino que haya un planteamiento coherente, nada más. Doctor Chero. A ver, señor juez, discúlpeme. En principio, la Procuraduría no ha incumplido el acuerdo, la concordancia o discordancia que se tenga con la fundamentación que se ha presentado no puede ser entendida como un incumplimiento por parte de la Procuraduría, por cuanto dentro del plazo que se ha establecido se han presentado los fundamentos que a razón de la Procuraduría fundamentan lo que ha sido solicitado por su judicatura, en principio. Segundo, como ya se ha indicado, hierra la defensa en establecer o indicar que su despacho ha ordenado que se quiten o saquen algunas partes o algunos extremos de nuestra pretensión civil cuando no ha sido así. Usted no ha ordenado que se quite nada y por lo tanto la Procuraduría no había incumplido con ese mandato porque simplemente este mandato no existe. Se ha tomado como valedera una observación y se ha solicitado que se subsane en un plazo determinado. Como usted dice, la fundabilidad o infundabilidad de lo que usted considere de que representan estas observaciones no pueden ser asumidas como un incumplimiento. Tan es así que, por ejemplo, y sin que ello se malentienda, ¿no? El Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Ha presentado varias reformulaciones, varios escritos haciendo precisiones según el avance del control que se venía realizando, sin que ello represente que se esté observando una y otra vez alguna pretensión que se haya tenido. Este es el primer escrito de subsanación que presenta la Procuraduría. No se puede tomar como un incumplimiento a razón de que no se está de acuerdo con las razones que han sido presentadas, señor juez. Bien, doctor. Al no aceptar sus observaciones, simplemente no se está levantando las observaciones, doctor. Por eso se ha resuelto eso, doctor. Bien, voy a repronunciarme, ¿eh? Primera observación y segunda observación. Voy a mantenerme en las mismas, en el sentido de que en ningún momento se ha ordenado a la Procuraduría a levantar las observaciones en un determinado sentido. Lo único que se le ha solicitado es que haga un planteamiento coherente, un planteamiento lógico, un planteamiento uniforme sobre el tema. Nada más. Y eso no lo ha cumplido. Es por eso que respecto a la observación 1 y 2 se le está dando un plazo a la Procuraduría para que lo levante. También se deja en claro que al no levantar las observaciones, si bien ha presentado su escrito dentro del plazo, sin embargo no se han aceptado
sus subsanaciones. Es por eso que se está requiriendo nuevamente a la Fiscalía, a la Procuraduría que las levante, ¿ya? Así es que vamos a darle un plazo a la Procuraduría, ¿ya? 5 días me pidió, ¿no, Procurador? Sí, señor juez. Bien. Respecto a la tercera observación, ha habido una reposición. Sí, este despacho va a declarar fundada ya la reposición. Y bajo el entendido de que no hay no estoy yendo al fondo del asunto, por si acaso, debo dejar en claro, simplemente que los dos anteriores están conectados con la justificación del mismo. Nada más, en base a ello, ¿ya? Y de acuerdo a ello, voy a evaluar, ¿sí? ¿Ya? En su oportunidad, ¿ya? Atendiendo, porque todo eso está concatenado el uno con el otro, tanto el tema de los daños, de la fundamentación de los daños extrapatrimoniales, ¿no? Como respecto a si está planteando o no daños punitivos o la función sancionadora de la responsabilidad civil, ¿ya? Así es que voy a declarar fundada la observación y voy a pedir al procurador que, respecto a la tercera observación, simplemente lo tenga en cuenta porque uno incide en el otro, ¿ya? Al momento de subsanar globalmente las observaciones. Bien, a consideración del doctor Chero, doctor Silva y doctor Rojas, ¿no? Rojas. García, doctor. Ya, sí. Doctor Chero, a su consideración. A conocimiento, señor juez. Bien. Bien, entonces sí, estamos observando las tres. Doctor Chero, ¿le parece bien 5 días, me decía, hábiles? Sí, está bien, señor juez. Ya, bien. Entonces las tres observaciones están siendo levantadas, están siendo observadas y vamos a dar 5 días a la Procuraduría para que lo subsane, hábiles, y también 5 días para que las defensas las puedan observar, ¿ya? Vamos a señalar fecha, ya, por favor, para que vayan anotando. Por favor, doctor Chero, doctor Silva, doctora Canchihuamán, doctor García y los demás. 11 de octubre del 2024, momento, 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿Está bien la fecha? Doctor Chero, por favor, revise su agenda. Deme un minuto, por favor, doctor. Doctor Silva, doctor García, doctora Canchihuamán. De acuerdo, doctor. Doctora Canchihuamán. Doctor, indicó 11 de octubre, 3 de la tarde. Sí, doctora. Sí, está bien. Por nuestra parte, damos conforme, señor magistrado. Por Conforme, favor, señor. Ok, muy bien, doctor Chero. Las demás partes procesales, por favor. Conforme, señor juez. Conforme. Bien, entonces no hay ningún problema, nos estamos viendo entonces el día 11 de octubre del 2024, 3 de la tarde. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.